¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este Vía Pública. A ver, el día de hoy, un anuncio que se estaba esperando. Ya se había anunciado durante la campaña presidencial de el entonces candidato Sebastián Piñera. Normalizar, regularizar lo que es la migración en nuestro país. Durante la mañana veíamos cómo se firmaban y se enviaba lo que es el proyecto de migración. Indicaciones que se van a incorporar a un proyecto del 2013 que justamente se había enviado en la administración número 1 de Sebastián Piñera. Pero también hay medidas administrativas. Buenas preguntas se hace uno en esta situación. A ver, ¿en qué contexto estamos con respecto a la migración, al tema laboral, al tema de la asistencia, al tema también de cómo respetamos a aquellos ciudadanos que llegan a nuestro país buscando una mejor calidad de vida? Bueno, ese es un punto, pero también algunos que dicen que estas nuevas regulaciones podrían de alguna manera generar problemas en un ámbito donde, por supuesto, chilenos y extranjeros tienen mucho que decir. Tema, por supuesto, que vamos a tener aquí en conversación en nuestro panel de Vía Pública, pero como todas las noches le hacemos la pregunta a usted para que participe a través de nuestro fanpage de Facebook con la siguiente pregunta que va a ser clave en esta conversación. Con esta nueva política migratoria, ¿controla o restringe? Esa es la pregunta, dos opciones que le hacemos aquí en el fanpage de 24horas.cl. También la posibilidad de comentar lo que es una situación evidentemente que ha sido altamente discutida, pero que de alguna manera va a generar una importante conversación en el Congreso, pero también a nivel de cambios administrativos. Así va a ser uno de los temas, por supuesto, que abordamos aquí en Vía Pública, pero hay otras noticias de esta jornada que también ponemos aquí en la pauta. Y hablamos del cardenal Ricardo Esati, quien pidió disculpas por la polémica declaración sobre las personas trans. Dijo que nunca quiso ofender a nadie con el ejemplo que utilizó la semana pasada. Y ojo con esto, porque más de 600 vuelos nacionales de LATAM fueron cancelados y reprogramados. Esto por la huelga de los tripulantes de cabina del LAN Express, que se inicia esta medianoche. Y en el plano internacional, un bombardeo contra una base aérea de Siria dejó 14 militares muertos, entre ellos soldados iraníes, tras un ataque químico que mató al menos 60 civiles en Duma, el último bastión opositor, y que también podría tener en las próximas horas una respuesta por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eso y mucho más parte de la pauta noticiosa de este día lunes. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato con nuestro panel, con la conversación, el análisis de la política migratoria que plantea el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pausa, volvemos enseguida, no se vayan. Bien, regresamos a Vía Pública y este claramente es un temazo en términos de que se ha discutido mucho, se habla de una ley totalmente desactualizada, pero por sobre todo, ¿qué significa el marco regulatorio? Porque finalmente hay seres humanos, hay personas, hay una realidad que hay que llevar de la mejor manera y eso es justamente lo que planteó el presidente Piñera el día de hoy. Hablaba de ordenar la casa en que habitamos todos. Y vamos a estar conversando sobre esta ley de inmigración, las indicaciones y también medidas administrativas que pueden ser de más rápido trámite y que evidentemente van a tener un efecto, aumento de control de fronteras, también visados distintos. Bueno, vamos a hablar sobre este tema. Ya estamos con nuestros invitados, los pasamos a presentar. Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos en Vía Pública. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muy buenas noches. José Tomás Vicuña, sacerdote jesuita y director nacional del Servicio Jesuita de Migrantes. Muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Y Macarena Rodríguez, directora de la Clínica Jurídica de Atención de Inmigrantes de la Universidad Alberto Hurtado. Macarena, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. A ver, hacíamos la pregunta en el fanpage de Facebook, le recordamos en hashtag Vía Pública y también en nuestro fanpage puede compartir con nosotros sus apreciaciones sobre este compendio de indicaciones y medidas administrativas. Y Macarena, te hago la pregunta inmediatamente. ¿Tú crees que lo que se muestra, a grosso modo, desde el gobierno el día de hoy, es más control, normalización o finalmente una restricción de la inmigración? Mira, para ser bien honesta, estas son indicaciones que se van a agregar al proyecto de ley, por lo tanto tendríamos que mirarlo en su conjunto para darte una opinión y a eso se suma una serie de medidas administrativas que se van a implementar vía decreto. Si miramos lo que hoy día ocurrió, efectivamente son una serie de medidas que están más bien orientadas al control de las fronteras y más bien a la gestión, más que en una mirada global de lo que significan los flujos migratorios, de lo que significa hacernos cargo de ser un país miembro de la OCDE, de lo que significa estar en una región
con diversidad de países, con diversas situaciones económicas. Eso claramente no está porque lo de hoy día es mucho más práctico. Claro, ¿tú crees que falta más información, más detalle, que obviamente se va a conocer en las indicaciones, pero hay medidas administrativas que de alguna manera van mostrando la línea que quiere implementar el gobierno? Absolutamente. Y ahí hay que decir que muchas de esas medidas pueden tener un impacto tan importante como puede tener la ley y que por lo tanto muchas de ellas debieran discutirse en el Congreso una vez que tengamos un proyecto de ley con la indicación sustitutiva o las indicaciones que se agreguen. José Tomás, faltó información, faltó detalle, ustedes han visto este tema muy en profundidad, están en contacto directo, permanente con los migrantes que evidentemente viven situaciones completamente distintas. Sí, nosotros creemos no solo faltó información respecto a lo que iba a ser el proyecto, que hoy día, como dice Macarena, hay que distinguir entre lo que es el proyecto de ley y los decretos administrativos, sino que va a faltar información a los mismos migrantes. Se cambiaron las reglas de juego para 2 semanas, 3 semanas o un mes, y eso cómo va a llegar a los mismos migrantes, no solo que están en Chile, sino que también ya compraron su pasaje, ya tienen su proyecto migratorio, ya vendieron sus cosas para venirse, y el Estado les cambió las reglas de juego, creemos, de manera muy apresurada. De hecho, para apuntar ahí, algunas medidas administrativas comienzan a finales de abril, es decir, el 16 de abril. El 16 de abril. Por ejemplo, la primera, hasta el 24 de abril, la visa que más se da, que es la visa por motivos laborales, justamente si uno dice, si se está otorgando bastante esta visa es porque está funcionando, y con la visa por motivos laborales el migrante está regularizado, cotizando, ya inserto en el sistema administrativo, y el Estado decide sacarla. Entonces, ¿por qué si hay una buena visa que está ayudando, vamos a volver a la de antes, que es la visa sujeta a contrato, que el migrante queda sujeto a un empleador? Entonces, el empleador le va a dar más poder. Lo que nosotros vemos es que si bien se van a reducir los flujos, de seguro van a aumentar los abusos. Van a haber más casos de trata, porque el empleador ahora tiene mayor poder. Y por otro lado, viendo, por ejemplo, lo que sucedió con los dominicanos, que es el 2012 se estableció la visa consular, el 2011 entraron 12 dominicanos por ingreso irregular, el 2016 960, aumentó 4.550%, y los flujos no se detuvieron. Y muchos de esos migrantes dominicanos están acá, porque nosotros como Servicio Jesuita Migrante hemos presentado justamente muchos recursos de protección. Va a disminuir los flujos, pero van a aumentar las víctimas de tráfico, y ahí hay una de las medidas que nosotros creemos que es peligrosa, es la reconducción inmediata. El año pasado Hugo Dolmech, de la Corte Suprema, dijo que la reconducción inmediata era inconstitucional. Que es distinta a la expulsión, ¿no?, en términos prácticos. Claro, una cosa es cuando el migrante ya está en Chile, y acá lo que dice, si lo pilla en situación migratoria irregular, va a tener 7 días. Para regularizar su situación. Para por lo menos apelar. Que eso ya es un problema, porque aquellos que buscan regularizar, que actualmente están en Chile, su situación de migrante en nuestro país, siempre muestran que hay problemas a nivel de los trámites, que son muy engorrosos, que son muchos, las largas colas que, por ejemplo, hemos visto en el registro civil para obtener identificación para regularizar también el tema del trabajo. Claro, la política del gobierno en este sentido fue, los que están acá vamos a regularizar. Son alrededor de 300.000, un número. Ellos calculan 300.000. Yo también me pregunto ahí, si son 300.000 y el Departamento de Extranjería dice que día a día atiende a 4.500 personas y está colapsado, ¿cómo da la capacidad y la información? Una política pública, cuando se implementa, debe tener mayor información. Es cosa de ver el Transantiago. ¿Cuánto tiempo se dijo que íbamos a cambiar el sistema? Y el día que empezó, el famoso 10 o 11 de marzo, colapsó la ciudad. Acá en 2 semanas va a cambiar todo. ¿Cómo se le va a dar la información? Si se quiere una migración ordenada, segura y regular, deberá ser bien informada. Claro. Alcalde, desde los municipios, por supuesto que hay una mirada bien de la calle, de lo que es la inmigración. Usted, en su caso también, desde el trabajo que ha hecho la Asociación de Municipalidades, de municipios en este caso, tomando esas palabras, desde la medida inmediata, concreta, de regularizar la situación, dice el gobierno, de alrededor de 300.000 inmigrantes, ¿se ve factible dentro de la estructura que actualmente existe? Lo primero que yo quiero señalar es que los municipios hemos hecho un esfuerzo durante una década en materia de administrar la migración en nuestras comunas. Digo nuestras comunas porque hoy día, o hace algunos años atrás, éramos poquitas las comunas que teníamos un flujo migratorio importante. De hecho, a mí me llamaban alcaldes de otras partes de Chile y me decían, oye, ¿por qué tienes tanto migración en tu comuna? Digamos. Hoy día me llaman esos mismos alcaldes y alcaldesas para decirme, Rodrigo, ¿qué hago? ¿Cómo lo trabajamos? Por favor, juntémonos para ver la experiencia. Y eso en cosa de 4 o 5 años. O sea, el flujo migratorio que llegó, y acá hay que tener claro una cosa, la Comuna de Estación Central fue la primera en recibir el sello migrante, por ejemplo.
nosotros hemos trabajado y somos reconocidos por trabajar la integración migratoria en la comuna. Tenemos planes y programas desde los niños, educación, pasando por los adultos, en capacitación. Y, o sea, yo considero la inmigración una oportunidad, la diversidad una oportunidad. Me defino así. Soy hijo y soy nieto de migrantes. No estaría sentado acá si no fuera por migrantes. Valoro la migración, valoro la diversidad. Dicho eso, también digo, se requiere control. Se requiere tener un rayado de cancha que podamos definir como país, porque entre otras cosas, ¿sabe lo que pasa en los municipios? Si no sabemos ni siquiera cuántos migrantes son los que están de manera irregular. Porque hoy día le pregunta cifra a la PDI, le pregunta cifra a la extranjería, le pregunta cifra a los municipios, a todos los que miden, y no hay una cifra en común. Entonces la estimación que hace el gobierno hoy día, yo creo que incluso se queda un poco corta, digamos, 300.000 también cree que irregulares. Yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa tal vez con eso. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú tienes una cifra no conocida o una cifra ambigua con respecto a la irregularidad, las políticas públicas también que administramos los municipios, porque les quiero decir una cosa, los que tenemos que administrar la realidad día a día somos los alcaldes y alcaldesas de todo Chile, o de gran parte de Chile en esta materia. La alcaldesa de Antofagasta tiene una realidad muy distinta a la que podemos tener los municipios en la región metropolitana, ¿cierto? Hoy día estábamos con la alcaldesa de Antofagasta y hablamos de, yo he estado varias veces allá, 40 y tantos mil colombianos en campamento, o sea, una cosa que para ella es bien compleja. Hoy día me llamaba la alcaldesa de Parral, me decía, Rodrigo, ¿sabes qué? Los migrantes llegaron el verano, porque efectivamente llegaron las cosechas. Nosotros pensábamos que se iban a ir después de la cosecha y vienen más y se están quedando para el invierno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos este tema? Entonces, estamos en una situación que todos los alcaldes tenemos que seguir administrando, lo hacemos con mucho sacrificio, con mucho cariño, pero también se requería una mirada un poquito más de control en un tema, al menos de los flujos. ¿El gobierno tomó en consideración y conversación también con los municipios para poder hacer estos anuncios? Sí, yo en lo personal me junté con el subsecretario Villa antes de Semana Santa, me invitó a su oficina, entiendo que a muchos de los que estamos acá nos invitó. Yo le expuse estos temas, pero además de esta ley, que efectivamente regula la entrada, la salida, ¿cierto? Y algunas situaciones administrativas que yo la verdad es que comparto la gran mayoría, creo que eran necesarias. Ahora, tengo un matiz con José Tomás, o sea, yo creo que nunca va a ser el momento justo de hacerlo, o sea, efectivamente, porque tuvimos 40 años para hacerlo. Entonces yo creo que acá faltó Estado durante 4 décadas. Entonces, ¿faltó Estado o voluntad política? Bueno, que siempre aparece en esta discusión. Bueno, es que está relacionado, o sea, si faltó Estado porque no hubo la voluntad política. O muchas veces nos tapamos los ojos ante la realidad de inmigración que está... Te pongo un ejemplo bien claro. Cuando Chile decide enviar tropas de paz a Haití, jamás se discutió, por ejemplo, que ahí viene un fenómeno asociado, que los expertos en migración hablan del túnel migratorio, que si alguien escuchó que se diera ese debate, no se dio nunca. Entonces todos hablaban de cuánto cuestan, cuánto efectivos son, cuánto va a mandar, qué sé yo. Mira, Chile mandando fuerza de paz, nos creíamos como pantalones largos para hacer algo así. Pero nadie dijo, bueno, en realidad, ¿qué va a pasar con estas personas que son embajadores de Chile, que va a hacer que Chile se conozca más y que vengan? Cuando Chile estaba bien posicionado con respecto a Latinoamérica en materia económica, y los distintos países tenían crisis importantes, como Perú, que fue el primer flujo migratorio de esta última década, nadie discutía, bueno, vamos a ser atractivos migratoriamente para venir. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, veamos. Entonces, la verdad es que dejamos pasar oportunidades de discutir esto. Y yo creo que hay dos cosas, y ahí estoy muy de acuerdo contigo, la otra vez vi un Twitter tuyo y le puse, incluso me gusta. Yo creo que hay dos cosas que no pueden hacer. Primero, no podemos politizar esta discusión. Y segundo, no podemos haitianizar esta discusión. Yo creo que es un error, porque entre otras cosas, efectivamente, el año pasado entraron más venezolanos que haitianos, por lo tanto, lo que pasa es que los haitianos están más precarizados. Y eso trae problemas a las comunas. ¿En qué sentido? Más allá que haya muchas oportunidades, yo la migración la veo con muchas oportunidades, culturales, deportivas, gastronómicas, de intercambio, de educación. Me quiero quedar en un punto que usted decía, alcalde, perdón, no haitianizar de alguna manera esta discusión, pero evidentemente, y yo... Le ponen la visa consular a Haití ahora. Se exige la visa consular solamente a los haitianos, en un apartado dentro de las medidas administrativas. No se está logrando porque hay una razón bien clara, a mi juicio, y que lo veo también en la calle, porque entraron 108.000 o 110.000 y salieron 2.000, 3.000. Entonces entraron como turistas, como turistas. Entonces, obviamente que algo está pasando ahí. Los dominicanos, de 2010 al 2017, entraron 50.000 y salieron 40 y tantos mil. Por lo tanto, estamos hablando de que efectivamente hay una suma y resta que no calza. O sea, claramente tenemos que sincerar. Yo creo que estamos llenos de verdad a media en este tema. O sea, hay que decir las cosas como son. Los ciudadanos haitianos estaban entrando a Chile con una visa, sin visa, digamos, como turista, y efectivamente uno ve en la comunidad, en la calle, que no se estaban, no eran turistas. Entonces, sinceremos el tema para poder después generar una discusión, digamos. Macarena. Pero yo creo que ahí hay que matizar con dos cosas que son importantes. La primera es señalar que la normativa nuestra
se establece que el ingreso es por vía turista. Si nosotros entendemos y comprendemos el fenómeno migratorio y, como tú dices, la precariedad y la vulnerabilidad en la que están, que además no es que a nosotros nos toque, o sea, los tratados internacionales, las convenciones, la Convención de Protección de los Trabajadores Migratorios y sus familiares lo reconoce abiertamente, y Chile ha ratificado esa convención, que son un grupo de especial vulnerabilidad y por lo tanto requieren de protección internacional. Dicho eso, entonces, entendiendo que los migrantes se mueven por esta situación de vulnerabilidad en la que están, ¿cierto? Obviamente que tienen la única posibilidad que tienen de ingresar al país es utilizando la visa de turismo. Y luego, estando acá, es que pueden optar a un trabajo y pueden optar a una visa temporal por motivos laborales, que era la situación que se había creado. Decir que entraron muchos, por ejemplo, y que entonces lo que vamos a hacer es que vamos a establecer esta visa consular, no sé si es la solución. Si vemos la situación de los dominicanos, claramente no impedimos, no se limitó en ningún caso el ingreso. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el ingreso se produjo de manera irregular. Y la irregularidad es la que causa los grandes problemas. ¿Por qué? Porque tenemos primero un problema para el Estado, ellos no pueden cotizar, no pueden hacer uso, digamos, digamos, contribuir al Estado, y por lo tanto hacen un uso en situaciones de emergencia o en situaciones de los servicios públicos cuando perfectamente podrían hacerlo. Pero no solamente eso, sino que además estamos dando pie para que redes de gente que quiere aprovecharse de esta situación lo haga. Entonces tenemos contratos de arriendo o simulaciones de contratos de arriendo por unas cifras que jamás pagaría un nacional. Y con unas condiciones... Por supuesto, en un lugar que no es habitable, o el pago, ¿verdad?, para que los crucen en la frontera. Todo esto se genera en torno a la irregularidad, que es lo que ocurrió con gran parte de la población dominicana. Hoy día las expulsiones del Departamento de Extranjería, el número más alto lo tiene la población dominicana. José Tomás, tomo el punto de la situación de los haitianos ahí justamente, y tomando también un punto que señalaba el alcalde, que es muy importante, creo que también poniendo las cosas en su contexto. En un país, y quiero que se entienda bien esa frase, en un país donde hay una crisis humanitaria, donde hay una situación económica y social imposible, digamos, imposible de entender uno que vive acá, uno pensaría que es imposible también al mismo tiempo que un ciudadano haitiano venga a turistear, es decir, tener una visa de turista y no entender que efectivamente viene a Chile a buscar una mejor calidad de vida, y eso es buscar trabajo. En ese punto, tomando lo que decía el alcalde, también Macarena, ¿cómo se va tratando este elemento de exigir visa consular a los haitianos? Tomando las cosas en su consideración, pan, vino, vino. Aquí los haitianos no vienen a turistear, como ha pasado en otras ocasiones. Deshaitianicemos la migración. Vamos. El mismo Ministerio del Interior estableció que Haití es la 6ª nacionalidad más presente. Entonces, ¿por qué? Hay 250.000 peruanos, estimó a junio de 2017, y estimó 84.000 haitianos, que yo creo que se queda corto. Pero la situación de los haitianos es más reciente en términos de los... Claro, y la de los venezolanos también, y la de los colombianos también, pero el flujo peruano ha continuado. Entonces, todos los migrantes que vinieron a trabajar entraron por visa turista porque, decía Macarena, la ley no le permite. Ahora, ¿eso es responsabilidad del extranjero o del Estado? Yo no me siento responsable de las leyes de Argentina. No, porque mira, el Estado argentino será responsable de sus leyes. Entonces el Estado tiene un sistema en que te obliga a entrar como turista, y estamos todos de acuerdo que es un mal sistema. Yo no quiero defender per se a los migrantes, uno tiene que ver el conjunto. Acá hay un tema del país, una política migratoria, y que tiene que mirar a largo plazo. Como dice el alcalde, yo me saco el sombrero frente a los alcaldes, yo vivo en su comuna, así que con mayor razón, que los alcaldes sin recursos, porque los migrantes también se han ido a las comunas más pobres, son los más perjudicados los alcaldes con menos recursos. Solo en visas migratorias el Departamento de Extranjería obtiene 33 millones de dólares. Yo digo, hoy día se ve una política migratoria unilateralmente porque el Ejecutivo no va a esperar al Congreso a que elegirle. Dijo, mira, yo voy a tomar todas las medidas ahora, ustedes vean el proyecto, que probablemente se vaya a demorar un año, no lo sé. Entonces hay que distinguir entre mirar a la frontera y mirar la ciudad. Acá, en temas de vivienda, de trabajo, en el Consejo de Política Migratoria no está el Ministerio del Trabajo. Cuando los migrantes vienen a trabajar, uno dice, ¿cómo no está el Ministerio del Trabajo? Cuando más del 70% de las visas son laborales, y los que van a discutir la política migratoria no van a integrar
al Ministerio del Trabajo. Y en ese punto, eliminando ese mito que existe de preocupación para el trabajador chileno de que los migrantes de alguna manera están quitando la pega. Si no me equivoco, la última cifra es de menos de un 7% de migrantes que están en el mercado laboral. Es decir, y en la OECD, que siempre nos comparamos, llega a un 10, 12%. Si no sí, los estudios muestran que cuando hay más de un 10% puede haber efecto en empleo o en salario. Dos casos. Hoy día en Chile el 2,4% de la encuesta del INE de diciembre a febrero de 2018. 2,4% lo mostró Clapes. El mercado laboral donde hay más extranjeros proporcionalmente es en el trabajadores de casa particular, que es 31%. Y ahí hay un 1,5% de desempleo y los sueldos de los últimos años han crecido 30%. Otro sector donde hay, en comercio, en construcción, 8%. Con las medidas que estableció ahora el Ejecutivo, él dice, mira, ahora tienen que venir con contratos desde afuera, o al menos eso deja entrever, porque no lo especifica. Dado los sectores donde están trabajando los migrantes acá, construcción, trabajador de casa particular, servicio, ¿qué facultades, qué posibilidades van a tener los empleadores de contratar gente en el extranjero? Claro. ¿Qué posibilidades van a tener los consulados? En el consulado de Haití, en Puerto Príncipe, trabajan 10 personas, desde el embajador al segundo conductor. Se establece la visa humanitaria para Venezuela, en Caracas. Las visas humanitarias no pueden estar por país, por nacionalidad, tienen que estar por situación humanitaria. La responsabilidad democrática en este caso. Responsabilidad democrática, dijo el presidente, grave crisis democrática, como si Haití no la tuviera. Entonces, a nosotros nos gustaría saber cuáles fueron los criterios para aplicar a Haití esta visa, hasta cuándo va a ser. La pregunta es también por qué no se aplicó una visa humanitaria, considerando que se habla de una crisis humanitaria. Claro. Y también, no, la humanitaria, disculpa, la humanitaria tiene que ver con la reunificación familiar. Es así. La humanitaria con 10.000 visados al año. Está considerada. Estableciendo el mismo gobierno estableció en 85.000, los haitianos presentes hasta junio del 2017. ¿Cuál va a ser el criterio para esa reunificación? Tiene unos ciertos requisitos de edad, pero de ahí en más. ¿Cuáles se van a dar? Lo que nosotros vemos es que obviamente se va a postular a esa visa, van a haber algunos que se van a quedar allá y van a haber otros que van a entrar principalmente por la frontera con Bolivia, Argentina, que Haití no les pide, Argentina y Bolivia no les pide visa a Haití. Claro. A ver, alcalde, tomando un poco lo que decía Tomás Macarena y el proceso de regularización que se va a tener que llevar y que justamente, vuelvo al tema, los municipios van a ser claves. Son los gobiernos locales los que finalmente van a tener esta información que está desperdigada, que son datos distintos, que no están unificados. ¿Cómo lo ven ustedes con estas medidas administrativas y también con los proyectos de ley que evidentemente, como dice Tomás, van a demorar un año, el proceso legislativo normal, digamos? A ver, nosotros nos hemos puesto a disposición del gobierno anterior y de este gobierno para poder aportar. Lamentablemente, y esto no es una crítica ni siquiera, porque no quiero caer en lo mismo que estaba criticando, no es una crítica política, pero el gobierno anterior nosotros pedimos ser parte de una mesa de conversación, queríamos aportar a la discusión de la ley que se presentó en el gobierno anterior. Lamentablemente no nos llamaron nunca, sino finalmente a la Comisión de Gobierno Interior, me tocó ir, pero fue el mismo día o el otro día ya se dejó caer esa ley, por lo tanto no tuvimos la posibilidad. Ese proyecto tampoco hablaba de los municipios, solamente los mencionaba una vez, nosotros hicimos el filtro y era para hacer convenios con los municipios, o sea, ni siquiera teníamos un rol. Yo espero que en esta oportunidad efectivamente los municipios tengamos un rol más amplio. Insisto, somos los que hemos trabajado desde el Estado, tal vez con más recursos propios, pese a los pocos recursos efectivamente. Y yo creo que ahí nosotros tenemos un diagnóstico como Comisión de Asuntos Migrantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, que habla justamente de los temas de salud, educación, trabajo y vivienda, que son tal vez los temas más complejos, que generan más externalidades. No necesariamente negativas, sino que externalidades de todo tipo. Porque en educación, déjenme decir que la verdad es que cuando no se pelea un cupo por la educación, cuando todos logran entrar a un colegio, se convierte ese colegio en un colegio no solamente multicultural, sino que intercultural, que es la relación que efectivamente existe entre los papás, entre los niños. Todos los beneficios que se conlleva, lo hemos visto. Oye, el tema, por ejemplo, el tema del deporte, la gente cree que el deporte lo toma como una frivolidad, pero el deporte es increíble lo que puede generar en materia de integración y las oportunidades deportivas, justamente si trabajamos con niños. Hoy día estamos trabajando con niños en Estado Central en deportes no tradicionales para los chilenos. Atletismo, voleibol, básquetbol, que efectivamente se juega acá, pero no con buenos resultados, pero no tenemos el biotipo ese. Entonces, hay que trabajar esos temas, el tema cultural, gastronómico. La verdad es que es maravilloso. Ahora, dicho eso, obviamente que también hay externalidades, como lo que está ocurriendo con el acceso a las salas cuna y jardines infantiles. Que yo un tema que, y aquí quiero ser
porque la gente que lo está viendo, la otra vez en un matinal yo dije, describí lo que estaba ocurriendo, describí una realidad. Los alcaldes estamos para administrar realidades. Yo describí la realidad y mucha gente pensó que yo estaba apoyando esa realidad. Y las críticas por redes sociales. Y créeme... ¿Qué dijo en ese minuto para...? No, y créeme que a quienes más me critican a mí hoy día por redes sociales son gente derecha. ¿Qué dijo en ese minuto para...? Porque creen, creen que uno debiese decir, oye, ¿sabes que vamos a volver a todos los migrantes para sus países? O sea, yo la verdad es que no creo en ese concepto. Lo que creo yo es que hay que integrar cuando corresponda y obviamente se requiere el apoyo de un Estado que genere la legislación y los recursos para los municipios. ¿Qué dije yo? Dije que los migrantes hasta el año pasado, porque este año el manual de la Junji cambió, tenían prioridad automática para acceso a los jardines, a las cunas Junji. Manual Junji, no es que el municipio lo esté definiendo así. Y hay jardines infantiles en los cuales hay un chileno, ¿ya? Y eso ocurría hasta el año pasado porque en la prioridad automática de ingreso Junji existía la categoría migrante, total, irregular. Podían ingresar automáticamente. Este año se cambió la Junji, no sé si lo saben, cambió migrante irregular, acceso automático, y migrante regular, prioritario, ¿ya? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que ahí comparto con lo que dice José Tomás. O sea, efectivamente, la migración ha llegado justamente en niveles a ratos bastante descontrolados por justamente esta situación, que ingresan a Chile, ¿cierto? Un estatus migratorio que no era el que realmente vienen a buscar trabajo, y las comunas que han sufrido, digamos, un colapso en algunos servicios son justamente las comunas que tienen menos recursos, menos capacidad de invertir, menos infraestructura, ¿cierto? Y menos también posibilidades también de entregar ese beneficio. Entonces, lo que está ocurriendo en las salas cunas y jardines infantiles es bastante dramático porque hay mucha lista de espera, mayoritariamente de mamás chilenas y también mamás migrantes que no han podido entrar. Y lo que está ocurriendo ahí es que esa mamá tiene que salir a trabajar igual. Y como tiene que salir a trabajar igual, tiene que dejar a su niño, su guagua, en una guardería informal, que es una señora del sector, del vecindario, que cuida niños. Claro. ¿Ya? No tengo nada contra esa señora, porque lo hace de manera muy cariñosa, seguramente, pero no sabemos lo que ocurre dentro de esa casa. Claramente la metodología de estimulación temprana no es la adecuada. A lo mejor quedan a merced de un televisor, ¿cierto? A lo mejor dentro de la casa hay otros vectores o personas que a lo mejor no le hacen bien al niño. Medidas de seguridad que están establecidas dentro del protocolo. ¿Y sabes lo que me preocupa a mí? Que el costo para el país el día de mañana, porque ¿sabes lo que pasa hoy día? Otro error que estamos cometiendo todos es que discutimos la migración hoy día, aquí y ahora. Sí. Pero no estamos pensando, por ejemplo, en lo que va a ocurrir en las segundas generaciones. Que pregúntale a los franceses, ¿cierto?, cómo lo han pasado con las segundas y terceras generaciones. Estudio literatura de sobra, ¿ya? Las pandillas, ¿cierto? Estos sectores que obviamente se encierran entre nacionalidades, y hay barrios que se cierran en eso. Lo que está ocurriendo en vivienda. Entonces, tenemos que pensar a largo plazo. Por eso yo creo que es un error politizarlo y es un error haitianizarlo, porque esto hay que pensarlo para los próximos 20, 30, 50 años. Y ahora, ¿va a ser posible? Pero también entendiendo que la migración es dinámica. Sí, como ayer fueron peruanos, ecuatorianos, también van a volver a sus países. Claro, ese es el punto. Y ahí yo creo que es importante también poner como signos de calma. Yo entiendo perfecto cuando el alcalde dice, a mí me toca estar en la trinchera, ¿verdad? Y tener que, con los recursos que tengo, administrar con un grupo importante. Claro, con un grupo importante de gente. Pero si nosotros miramos esto como un proceso y entendemos que esto parte en los 90, ¿verdad?, con la migración peruana, luego van llegando los colombianos, luego llega un poco de población boliviana, ¿verdad? Los argentinos han estado siempre. Y hoy día efectivamente tenemos un flujo que trae novedades, ¿verdad? Trae colores distintos, trae lenguajes distintos, trae mayor diversidad, más desafíos. Con esa contraposición de que los chilenos son también migrantes en otras tierras. Por supuesto. Muchísimo. 1 millón chileno también. Por eso, pero un millón para allá. Hoy día, exacto, después de bastantes años, ¿verdad?, estimamos que tenemos una población migratoria cercana al 5,5%. Esas cifras, como bien lo decía José Tomás, todavía no son unas cifras que nos pongan a la altura de países receptores de migrantes de manera importante. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? Creo que estamos hace bastante tiempo necesitando, ¿verdad?, una nueva ley de migración, una nueva política migratoria, pero donde comprendamos qué significan estos flujos, donde entendamos la importancia de la regularidad migratoria, donde tengamos un proceso como el que tú señalabas, una regularización, es decir, ok, reconozcamos esta situación que ha pasado, legislemos hacia el futuro, ¿verdad? Hagámonos cargo
de lo que significa esta situación. Tomo el contexto internacional, que creo que es clave también. Desgraciadamente hay muchas conversaciones y discusiones que en Chile estamos atrasados varios años en comparación a Europa, Estados Unidos, entre otros. Y ahora el fenómeno que se está dando, por ejemplo, en Estados Unidos, es el del proteccionismo de su ciudadanía, de las restricciones, de los muros. Se ha hablado muchísimo de eso. En Europa se critica también lo que dice Trump, pero vemos que, como usted lo decía, alcalde, en Francia, por ejemplo, en Alemania, hay una mirada bastante compleja con respecto a más migración. O sea, ellos ya tuvieron la discusión que nosotros estamos teniendo ahora. La despolitizaron, le sacaron los nombres, los apellidos, pero finalmente vuelven a una espiral donde el nacionalismo termina siendo más importante. José Tomás, ¿cómo también podemos adelantarnos un poquito a lo que está sucediendo eso? Una discusión que ya se dio hace varios años y que está modificándose en el mundo. Acá yo creo que no hay que polarizar en más o menos migrantes. Hay que ver, bueno, cuál es la convivencia que queremos lograr. A largo plazo, ¿qué nos va a hacer en un mundo globalizado? No podemos seguir distinguiéndonos, tú eres chileno, tú eres de acá. Las segundas generaciones de migrantes, el sábado me tocaron unos bautizos y había la discusión si una guagua era haitiana o chilena. Decían, no, si haitiana acá, porque era afrodescendiente. No, si había nacido en Chile, era chilena. Listo. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a tomar? Mira, ella es chilena. Hay una chilena ahora que salió a propósito del atletismo, campeona de cadete, 800 metros. No, es que es haitiana, no. Y si es, y algunos, yo me hice Twitter hace unos 4 meses y he sufrido también, no solo por migrantes, sino que por ser sacerdote. Y ahí también se decía, no, es que ella en verdad es de otros haitianos. Mira, acá hay un tema, nosotros los chilenos nos categorizamos por 3 preguntas. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu apellido? Entonces con eso yo le saco la radiografía. El migrante, un desconocido, entonces más bien lo rechazo. Nosotros tenemos que aprender a convivir. Acá hay un tema que tenemos que soñar al futuro, es decir, mira, vamos a componer el país, personas de distintos lados. ¿Hay urgencias hoy día? Sí, en salud, en educación. ¿Por qué? Si los migrantes, está comprobado por impuestos de renta, por trámites migratorios, por IVA, aportan más económicamente de lo que gastan, hay un tema del Estado. Claro. Y yo creo que el Estado le tiene que dar mayores facultades y recursos, no solo facultades, sino que recursos a las municipalidades y decir, ¿cómo queremos vivir en Chile en los próximos años? Seguir viendo como una isla en el cual yo, si alguien es de cierta categoría social o de cierto país, yo lo voy a aceptar y a otro no. Porque también nosotros aquí lo que entra en discusión es la identidad del chileno. ¿Qué significa ser chileno? Y en ese punto, ahí me quiero meter con el anuncio del día de hoy, medidas administrativas, indicaciones legales, proyectos de ley. Pero estamos hablando del tema de la discriminación, que es mucho más profundo, que habla de una idiosincrasia, de una historia. ¿Puede la ley, puede el papel de alguna manera cambiar la manera en que el chileno ve al migrante? Nosotros creemos que acá la va a continuar, porque se establece una visa de 1 año a los graduados de las 200 mejores universidades del mundo. ¡Qué bueno, qué bueno! Ahora, yo me pregunto, del 1.000.000 de migrantes, ¿cuáles están dentro de las 200 mejores universidades del mundo? Claro, que tengan posgrado aquí en una universidad chilena. O en el extranjero. Esa otra opción, claro. O que vengan acá. Entonces, es decir, ¿a qué estamos aspirando? ¿Cuál es la categoría de personas que queremos recibir? Y al final estamos ahí sutilmente discriminando. Mira, no, si los que son de las 200 mejores universidades, acá en Chile se invierte menos del 1,5% del PIB en ciencia y tecnología. No creo que vengan para acá felices si vienen y bien recibidos, pero por otro lado, en el sector agrícola, yo he conversado con grandes empresarios agrícolas, oye, los haitianos y los venezolanos nos salvaron la cosecha. Entonces, hay también una situación de mano... Es un doble filo también. Porque se genera el enojo del trabajador chileno y volvemos nuevamente a la espiral de mirar en menos, él me está quitando la pega, esa cosa de mito que en los números no se da, pero queda así. Yo no dudo que hay situaciones en que un migrante dejó sin pega a un chileno. Ahora, ¿uno deja sin trabajo a alguien por ser de una nacionalidad o por ser menos productivo o por ser flojo? Quiero aprovechar los minutos que me quedan para también poner ese tema, alcalde, lo que es finalmente la discriminación, porque aquí hay un marco legal que se va modernizando, pero ¿también el chileno y la chilena tienen que modernizarse ante esto? No, a ver, para que todo esto no sea letra muerta, por supuesto, se requieren también cambios culturales. O sea, ¿y esos son más difíciles? Bueno, sí, a mí me ha sorprendido en este tiempo, de verdad, me ha sorprendido no sé qué palabra ocupar, pero la intolerancia, el clasismo, el racismo transversal, sobre todo en redes. Yo antiguamente subía una foto, por ejemplo, la sigo subiendo, una foto, nosotros capacitamos mucha gente. Ahí dentro de las capacitaciones, por supuesto que hay migrantes. Antiguamente la gente hasta lo celebraba, lo encontraba hasta tierno, así como mira los migrantes. Pero a partir de estas imágenes de los aviones, en febrero,
Cosa que, oye, si tú revisas la prensa, yo por lo menos vengo diciendo hace un año que llega un avión o dos aviones al día. Y digo, entran 300 migrantes al día, ¿cierto? Con la carpeta amarilla que o sea, se hace esto, la por lo menos, pero claro, bastó la imagen esta para que... Había gente que pensaba que de los buses, cuando bajaban los porque no les daban manga. No, claro. No, al aeropuerto, que es el lugar más seguro que entrar al aeropuerto. Directamente a Estación Central, me decían, o sea, que el bus no pasaba, ni siquiera un policía internacional. La municipalidad. No, de verdad, o sea, mucha ignorancia, mucha mala fe, mucha gente de verdad que la peor mezcla, la ignorancia y la mala intención, digamos. De verdad, vi muchas cosas, porque de verdad... Eso está instalado, claramente. Poca gente, de todos lados, de verdad. Mira, yo a una persona le dije, mira, porque me decía, oye, tú eres de derecha, yo soy de derecha, le dije, mira, esa no es mi derecha, le dije yo. O sea, si tú quieres que yo diga, van a irse todos para su país, no representa mi pensamiento. Yo creo que hay que integrar, pero también siempre he dicho, hay que tener un Estado que regule. Y lo que hoy día presentó el presidente Piñera, a mi juicio, es lo mejor que he visto en alguno de los gobiernos o los últimos gobiernos en esta materia. Una combinación y un avance. Ahora, me quedan unos que minutos. nos guste o no, que podamos ver matices, que podamos discutir ciertas cosas, pero alguien tenía que decir, señores, se acabó un poco el chip libre, digamos, para que lleguen personas con una categoría migratoria que no es la real, si eso es. Sí, me quedan unos minutos, Macarena. Yo quisiera tomarme un poco de lo que tú señalas y decir, tú dices, hoy día es el primer esfuerzo serio que yo veo. Yo creo que ha habido esfuerzos anteriores y es más, el gobierno anterior del presidente Piñera también presentó un proyecto de ley y el proyecto de ley quedó en el Congreso sin mayor tramitación. No pasó el primer trámite. Nos daría para un programa completo hablar justamente... Y entonces yo creo que ahí es donde tenemos que volver. Yo te lo señalaba al comienzo, es decir, nosotros tenemos que ser capaces como sociedad de hacernos cargo de este tema, de discutir esta nueva ley de migración y que no quede solo en una presentación y en muchas medidas administrativas que se tomaron en el intermedio, ¿verdad? Porque el presidente señala y dice, hay un instructivo presidencial que va a regir mientras se tramita la ley. Eso es una posibilidad de que nos quedemos con esas medidas administrativas y no seamos capaces de discutir la ley. Yo creo que ha faltado voluntad política en su minuto, de todos los sectores para hacernos cargo de este tema que es un tema global, que no es que nosotros los chilenos nos veamos hoy día afectados o que nos llegue la migración. Esto es transversal, esto es global. Dale la prioridad. Bien, se nos termina el tiempo. Alcalde... Muy corto. Sí, muy corto. Por eso, y con ese punto del Congreso nos hubiéramos metido en una hora más de conversación. Alcalde Delgado, José Tomás, Macarena, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta conversación en Vía Pública. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Usted no se vaya, vamos a una pausa, seguimos con más noticias aquí en Vía Pública por Canal 24 Horas. Ricardo Ezzati pidió disculpas tras la lluvia de críticas que recibió por usar como ejemplo a perros y gatos para explicar su postura sobre la ley de identidad de género. No porque yo a un gato le pongo nombre de perro, comienza a ser perro. Fue esa analogía la que la semana pasada enfureció a las comunidades a favor de la diversidad sexual e identidad de género. La máxima autoridad de la Iglesia Católica en Chile utilizó como ejemplo a perros y gatos para rechazar el proyecto de ley de identidad de género. Amplias críticas para el monseñor Ricardo Ezzati, quien este lunes pidió disculpas. Yo reconozco que a lo mejor utilicé mal en ese contexto el ejemplo. Si se han sentido ofendidos, le pido disculpas sin duda alguna. Nunca ha estado en mí el querer ofender a nadie. Sus dichos fueron ampliamente rechazados, desde la actriz Daniela Vega hasta el propio gobierno. Hoy día él ha reconocido que fue un error, pidió disculpas y nosotros creemos que eso es lo que corresponde. Un tema sensible para el gobierno, luego que el propio Ejecutivo anunciará este sábado que apoyará la idea de que menores de entre 14 y 18 años puedan acceder al cambio de sexo registral. Una propuesta que divide al oficialismo, sobre todo a la UDI con Evópoli, cuyo presidente aseguró este fin de semana que su partido había ganado la confrontación de ideas en Chile Vamos. Plantear el debate en estos términos perjudica la unidad del sector y la unidad del sector, más allá de las diferencias que legítimamente podemos tener, hay que cuidarla porque nosotros tenemos que lograr que este gobierno dure más de 4 años. Aquí hay diversidad, hay libertad, esa libertad se está ejerciendo y nosotros estamos porque se dialogue y finalmente se construya la mejor ley. Esta tarde se reunió la comisión mixta a cargo de discutir la normativa. Esta vez el Ejecutivo presentó sus propuestas.
entre ellas que los menores de entre 14 y 18 años puedan acceder al cambio de sexo registral con el consentimiento de sus padres y ante un juzgado de familia. ¿Qué pasa con los menores de 14? No somos partidarios, ni creemos conveniente que los niños tengan cambio registral. No se entiende la poca empatía y la voluntad del gobierno respecto de dejar fuera de la ley y cercenar un derecho que los menores de 14 años ya tienen. Este lunes, 11 expositores expresaron sus posturas en la comisión mixta. Ya desde el próximo lunes se podrían votar las propuestas presentadas por el gobierno. Y ojo con esta noticia porque más de 600 vuelos cancelados y miles de viajes que debieron reprogramarse. Ese es el impacto de la huelga de tripulantes del LAN Express, una paralización que comienza este martes y que derivó en denuncias por el alza excesiva en el precio de pasajes de otras líneas aéreas. Llegaron desde Asunción. Estos 5 amigos fueron de vacaciones y este martes tenían el vuelo final que los llevaría a Puerto Montt para luego conectar con Chiloé. El problema es que la huelga de los tripulantes del LAN Express hace peligrar ese viaje. El trabajador igual está en su justa razón de repente expresarse, pero lamentablemente los que sufren son los pasajeros. Casi 1000 trabajadores comenzarán la huelga a las 0 horas de este martes. Por eso los vuelos nacionales y algunos internacionales simplemente no se realizarán. Fracaso en la negociación porque los tripulantes piden un régimen de 6 días de trabajo y 4 de descanso. La empresa respondió, pero no quedaron conformes. Nuestra fatiga es una enfermedad que estamos sufriendo los tripulantes de cabina y que sí o sí va a influir en la seguridad operacional porque el factor humano también influye en eso. Nosotros hoy ya accedimos llegar a los 4 días de descanso después de 7 días trabajados, que es el estándar más alto de la industria mundial. Paralización que provoca molestia en miles de pasajeros y complica la conexión, sobre todo con las zonas extremas. Terrible, porque nos complica mucho salir de acá. Pues si estuviéramos en otra región podemos tomar un bus, pero acá ninguna posibilidad. ¿Y qué pasa si yo no me puedo ir? ¿A dónde me voy a alojar? Y dicen que hay unos pasajes que están contando $1 millón en otras líneas. Una acusación que cayó sobre Sky. En la aerolínea negaron que el alza en el precio se deba a la huelga y rechazaron que algún pasaje costara más de $1 millón. En la medida que el avión se empieza a llenar, es decir, mientras la fecha de viaje se empieza a acercar, estas tarifas se empiezan a elevar. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que ha salido en los medios regionales estos últimos días. LAN ya canceló más de 600 vuelos y hasta ahora el 85% de los pasajeros reprogramó su viaje. Pero estos chilotes no tuvieron una respuesta concreta. Esto es solamente un itinerario. Dice no válido para viajar. O sea, tenemos que de vuelta chequear el check-in. Me puedo encontrar con la sorpresa que en el check-in no voy a figurar, o me corren el vuelo o no está el vuelo. Yo pido 1000 disculpas a los pasajeros, pero queremos que nos entiendan que es necesario que nosotros podamos estar bien para darles una buena atención. Bastante más rápido que el cliente lo haga a través de nuestra página web y que pueda elegir él mismo la solución a su viaje, si quiere reembolso integral de su ticket, si quiere cambiar su itinerario. Conflicto en LAN Express que por ahora impedirá que estos despegues se realicen a partir de este martes. Esta noche o la madrugada de este martes, Estados Unidos responderá de manera contundente al régimen sirio. Así lo adelantó el presidente Trump, quien no tiene dudas que el gobierno de Bashar al-Assad y su aliado ruso son responsables del ataque químico que mató al menos 60 civiles en Duma, el último bastión opositor. Nadie sabe más de la guerra que ellos. El conflicto más mortífero que haya visto el siglo XXI los acecha desde que nacieron y ahora literalmente los asfixia. Con estas imágenes, los voluntarios de los cascos blancos denunciaron que el régimen de Bashar al-Assad había lanzado un nuevo ataque químico contra civiles en la ciudad de Duma. Al menos 60 muertos, más de 500 afectados en la única zona que quedaba en manos de rebeldes en Guta Oriental, muy cerca de Damasco, la capital del país. Nos reuniremos con nuestros militares y con todos. Tomaremos algunas decisiones importantes durante las próximas 24 a 48 horas. Es la determinación de Trump a solo horas de haber calificado como animal y enfermo al presidente sirio, mientras por Twitter responsabilizaba a Rusia por ayudar a al-Assad en la guerra que se ha prolongado por 7 años.
Por eso todos miraron a Estados Unidos cuando varios misiles alcanzaron una base militar en el centro de Siria, dejando al menos 14 soldados muertos, entre ellos 3 iraníes. Pero esa represalia no era la ordenada por Trump. Siria y Rusia culpan a Israel de ese bombardeo cuando la respuesta estadounidense estaría a punto de ejecutarse. Nada está fuera de la mesa. Pocos dudan de una intervención militar que podría ser conjunta. Francia, Alemania y Reino Unido se unieron a la teoría estadounidense que responsabiliza a Bashar al-Assad de mantener y usar armas químicas, pese a haber firmado en 2013 el tratado internacional que las prohíbe. Este es un régimen brutal que está atacando a su propia gente y tenemos claro que debe rendir cuentas. Sus patrocinadores deben rendir cuentas también. Ninguna fuente independiente verifica aún el ataque que supuestamente utilizó gas cloro, porque el ejército sirio mantiene bloqueado el ingreso. El gobierno de Assad desmiente las acusaciones, mientras Rusia, su aliado, asegura que todo es parte de una provocación orquestada por los rebeldes para impulsar una intervención militar de la coalición que lidera Estados Unidos. Nuestros expertos militares han estado allí. No han encontrado rastros del uso de gas cloro o cualquier otra sustancia química contra civiles. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de emergencia este lunes, pero Estados Unidos estaría decidido a repetir, con o sin el visto bueno de la ONU, el lanzamiento de misiles Tomahawk contra una base militar siria que hizo el año pasado con respuesta a otro ataque químico. La cuenta atrás llegaría a su fin esta madrugada. Vamos a estar atentos, por supuesto, a cualquier novedad aquí en Canal 24 Horas durante toda la noche. El FBI allanó este lunes la oficina de Michael Cohen, el abogado personal del presidente Donald Trump, acusado de pagar $130.000 a la ex actriz porno Stormy Daniels. Las autoridades policiales incautaron documentos relacionados con el pago a Daniels poco antes de las elecciones presidenciales para guardar silencio respecto a los encuentros sexuales que habría tenido con el, en ese minuto, magnate. Además, los agentes confiscaron comunicaciones privilegiadas entre Cohen y sus clientes a pedido del fiscal Robert Mueller, encargado de investigar los lazos entre Rusia y la campaña electoral de Trump. Mientras, el medio New York Times informó que el fiscal también investiga el pago de $150.000 por parte de un billonario ucraniano a la fundación del magnate. El mandatario estadounidense señaló que es una desgracia el trabajo realizado por la Policía Federal en la oficina de su abogado y agregó que la investigación del fiscal Mueller es un ataque al país. Y la NFP emitió hoy un comunicado donde lamenta la decisión de la Universidad de Chile y también de Colo-Colo de no facilitar la totalidad de los jugadores convocados por el técnico Reinaldo Rueda, esto para el segundo miniciclo de la selección nacional. En esta misiva se agrega que la selección es de suma importancia para los jugadores, equipos y para el desarrollo del fútbol chileno y todas sus convocatorias son prioritarias. Además, se señala que este trabajo no es incompatible con la correcta preparación de un jugador profesional para los partidos de la competencia local, sino que es complementario y ayuda también a su desarrollo. Por último, la NFP llama a los clubes a colaborar con el proceso de la selección chilena y emplaza a la U y Colo-Colo a facilitar la totalidad de los jugadores convocados para este miniciclo organizado por el técnico Rueda. Bien, ya antes de la pausa recordamos la pregunta que planteamos en nuestro fanpage de Facebook con respecto a la política migratoria que anunció el gobierno, las medidas administrativas, proyectos de ley, indicaciones. Ahí usted la puede ver. La política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera, ¿controla o restringe la migración? Usted puede seguir participando en www.facebook.com/24horas.cl. Hacemos una pausa, ya regresamos con más Vía Pública. Bien, estamos llegando al final de Vía Pública, pero antes, tradición por supuesto, ver qué pasó con la pregunta que publicamos en nuestro fanpage de Facebook. Esta política migratoria que anuncia el gobierno con medidas administrativas, con indicaciones, ¿controla o restringe? La pregunta que le hicimos y que conversamos en el panel. Y ahí está la respuesta, clarito. 77% de los usuarios que participaron en esta encuesta dicen que efectivamente controla y que restringe, que es justamente lo que se está discutiendo, si va a haber restricciones adicionales con estas medidas en la migración
un 23%. Por supuesto, muchas gracias por acompañarnos con esta encuesta. Puede seguir comentando en todas las noticias de 24horas.cl y revisamos lo que publica justamente nuestro portal de noticias. El VIH-Sida en Chile. Cifras del MinSal indican que casos crecieron un 96% en 7 años. El grupo de riesgo principalmente afectado, 15-25 años de edad. La administración anterior de la cartera cifró que el mismo periodo el incremento fue de un 66%. El VIH, evidentemente, y las campañas para evitar esta enfermedad son parte de la discusión que se mantiene en nuestra sociedad y lo planteamos en nuestra publicación de 24horas.cl. Vamos rápidamente a revisar cómo está el tiempo en la capital. Un poquito cercano a los 13 grados. Hace más frío en la noche, así que a preocuparse si de repente usted todavía no está en la casita, si está viéndonos, no está ahí todavía abrigado. El frío parece que se está ubicando, el otoño llegó con todo. Y vamos al día martes, va a estar nublado, ojo que se ha hablado de algunas gotitas durante la semana, 21 grados la máxima y parcialmente despejado el día miércoles con una temperatura que solamente va a llegar a los 19 grados. ¿Y qué estamos escuchando? Bueno, un día como hoy, una noticia trágica para la música internacional. Paul McCartney, miembro icónico de los Beatles, anunciaba su retiro definitivo del cuarteto de Liverpool. Esto tras años de éxito en el Reino Unido y alrededor del mundo. Los integrantes de los Beatles iniciaron carreras solistas, separadas. Obviamente hay mucha mitología ahí, pero siempre apuntan los expertos y los fanáticos a el quiebre que produjo Yoko Ono y la relación con John Lennon y que de alguna manera no dio para más. En 1970, en un día como hoy, Paul McCartney dejaba a los Beatles y obviamente muchos recuerdan ese regreso breve pero icónico arriba de un techo, donde justamente escuchábamos al cuarteto de Liverpool. Con Hope of Deliverance, un éxito de Paul McCartney. Despedimos vía pública. Muchísimas gracias por acompañarnos, por participar del panel, por participar de nuestras conversaciones y por supuesto le invitamos a que siga con las noticias en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao.